Gracias a todos. 7 de la mañana, 45 minutos. Víctor, este cuento del presidente Petro pidiéndole a la ANDI que no lo invitaran, esto no estaba contado, ¿no? No estaba así con esos detalles, no estaba contado. Y entonces, pues, uno sí se pregunta, bueno, no quería que lo invitaran y después como que todo ese show, ¿no? De por qué no me invitaron y entonces yo me solidarizo con el presidente, entonces yo no voy por allá a hablar con nadie. Pero también de fondo, Néstor, aquí ya se está retirando por aquí, doctor Bruce, tranquilo, puede pasar porque va a los actos inaugurales, muchas gracias. Pero también se están preguntando, Néstor, si hubo una instrucción presidencial a raíz de ese trino, lo mencionaba el doctor el de Alfredo Saade, sí, claro, para que los demás ministros no vinieran, porque el ministro de Hacienda ya estaba confirmado, estaba en la agenda, en el cronograma. De hecho, ese espacio se lo cedieron hoy al presidente de CAF, que es colombiano, Sergio Díaz Granados. También estaba la ministra de Comercio programada también. Bueno, estaban invitados, él lo mencionó. Entonces la pregunta es si hubo una instrucción presidencial para que no vinieran los ministros cuando el presidente Petro, pues, según la versión o presidencial, dice, yo no quiero que me inviten. Nadie va a contar, Andrés, como Benedetti contó, dijo la familia de Miguel Uribe, nos pidió que no viniéramos al sepelio de ayer. Aquí es el presidente Petro pidiendo que no lo invitaran al Congreso de hoy. Es decir, estamos llenos de vetos, y yo no sé si la instrucción de que los ministros no fueran, que yo realmente creo que querían ir, Néstor. Yo siempre he visto a los ministros muy contentos participando en esos congresos gremiales, incluso recibiendo críticas, dialogando. Yo no sé si fue presidencial o cómo se llamará eso, saádica. Es decir, porque pues ese señor Saade parece haber tomado tanto poder en la Casa de Nariño que él fácilmente puede ser el autor de esa instrucción. Y yo no creo, Néstor, francamente, que en el último año esto vaya a mejorar, porque yo percibo que el último año del presidente va a ser un año dedicado a hacer manifiestos, a dejar en claro cosas, a desinhibirse ideológica y personalmente. O sea, ya cuando tenemos al presidente atreviéndose incluso a publicar en su cuenta de Twitter videos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, eso es él quitándose todas las cadenas y siendo él mismo, y ese Andrés, él mismo que él va a hacer este último año, no le gustan estas cosas. Alguien del gobierno diciendo, mire, señores empresarios, la situación fiscal es esta, necesitamos apoyo, necesitamos pasar una reforma tributaria, necesitamos que ustedes nos apoyen con este impuesto, no sé, cualquier cosa. ¿No es este el escenario para tender esos lazos, para buscar ese tipo de apoyos? Porque se vienen unos proyectos muy importantes para el gobierno nacional. Miren el mensaje de Alfredo Saade, el jefe de despacho presidencial, hace 5 días. Hace 6 días, en realidad, el 8 de agosto. Ningún miembro del gobierno nacional debe asistir al Congreso de la ANDI. Si no invitan a la cabeza, nadie debe asistir. Así de sencillo. Claro, Ricardo, para quien se pregunta, pero es una instrucción, no hay duda de ello. Es una instrucción, pero no es distinta a la tendencia que ha marcado el señor presidente. O sea, el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, ha caracterizado su narrativa por una confrontación ideológica contra los empresarios siempre. Los tacha de vendepatrias, de esclavistas, les ha dicho fascistas, les ha dicho desagradecidos con Colombia, que no aportan lo suficiente, y esto, por supuesto, deteriora el diálogo institucional, porque se necesita poder conversar entre las empresas y el gobierno, no solamente por los temas económicos, por todo. ¿O usted cree que la ministra de Comercio dice que no va a la ANDI y que se pliega a la instrucción? ¿Y quiénes hacen el comercio en Colombia? El comercio lo hacen los empresarios, son los importadores y los exportadores. O sea, no es desde el gobierno que se puede generar una política vacía sin la participación de los empresarios. Pero adicionalmente, ese uso frecuente de las alocuciones, en donde siempre los empresarios están del otro lado, del lado de los malos según el presidente, pues llega un punto en que no tendría ninguna razón él para querer estar en ese espacio, como se lo dijo al doctor Bruce McMaster, porque siempre los ha catalogado como enemigos. El que no se enteró, Néstor, mire, el que no se enteró de eso fue tal vez el pastor Saade, Víctor, que escribe lo siguiente, comillas: ningún miembro del gobierno debe asistir al Congreso de la ANDI, si no invitan a la cabeza, nadie debe asistir, así de sencillo.
Tal vez Sade no sabía que fue el propio presidente de la República el que dijo no me inviten, no me pidió gusta que no lo invitara. Néstor, este ha sido quizá uno de los periodos más retadores para los empresarios que por supuesto necesitan tener un diálogo fluido con el gobierno. No necesitan estar de acuerdo en todo con el gobierno, pero es que la acción del gobierno, los decretos que expide, la reglamentación, las protecciones arancelarias, las reformas tributarias, la reglamentación, por ejemplo, del sector energético, digamos, en absolutamente todos los aspectos es muy importante esa comunicación fluida entre gobierno y Estado y gobierno y empresas. Y en este gobierno ha sido muy difícil para los empresarios, han recibido muchísimos desplantes, eso es innegable. Los enumeraba el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, todos los desplantes que ha recibido él como líder gremial. Y seguramente muchos de sus agremiados. Pero justamente cuando la cosa es tan difícil, cuando la comunicación es tan difícil, es cuando es más importante aún esa labor de Cancillería que hacen los gremios. Es que los gremios, a diferencia de los partidos políticos, no son espacios para ejercer oposición, son espacios justamente para lograr tender puentes en medio de profundas diferencias. Entonces, pues yo entiendo, por supuesto es muy difícil si a uno le llegan tarde, le desplantan, le dicen no me invite, pero eso implica incluso un desafío más grande para el líder gremial, para los y no aplica únicamente para la ANDI, sino para todos, de ver cómo construye puentes en medio de esas enormes dificultades. Y yo creo que en eso sí es, pues no solo pierden los funcionarios que no asisten, sino pierden también los empresarios que seguramente quieren, que están allá congregados en Cartagena y quieren saber cómo va a ser el marco fiscal de mediano plazo, pero cómo va a ser la reforma tributaria. Pero arranquemos aquí con algo y es que... Ricardo, perdóneme, menciono muchos mensajes que me están poniendo, yo me imagino que son compañeros ideológicos del presidente petristas, diciendo que es que los ricos, que es que los oligarcas, que se tapan unos a otros, que estos son los explotadores, eso no permite, que estos son los tacaños eso del no país. Permite una interlocución, Néstor, pero lo que le quería decir antes de que Álvaro intervenga es que si ustedes se fijan, también en este último año ha sufrido una transformación el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su entorno, las personas más cercanas, han cambiado de entonación. Digamos, ya, más radicales. Por ejemplo, el doctor McMaster nos decía, Laura Sarabia, que será seguramente embajadora en Londres, era la persona que al final tendía puentes entre diferentes sectores y el presidente de la República. Laura Sarabia ya no está en el entorno del presidente. El presidente hoy está rodeado por Alfredo Saade, por Augusto Rodríguez y pare de contar. Angie. Bueno, Angie Rodríguez. Lo que hay es un enfrentamiento. 53 minutos. Esa relación de empresarios y gobierno parece rota el día de hoy, que es el congreso de ellos en Cartagena. Señor Álvaro. Hay un enfrentamiento muy grande entre gobierno y establecimiento empresarial y político, porque con el Congreso también la situación es muy tensa. Mi columna esta semana, El Espectador, es preguntándome por qué no ha habido negociación entre ese establecimiento y el gobierno, porque después de unos intentos de diálogo iniciales se rompió todo, porque además los empresarios y los políticos aprovecharon que Petro cometió el error de romper primero la coalición partidista y lo han enfrentado duramente desde el Congreso, desde las Cortes, los gremios, los medios. Y yo creo que consideran, sobre todo después de que le ganaron la puja por la reforma a la salud en la opinión pública y los escándalos de corrupción, que pueden atajar a Petro. ¿Y por qué no han negociado? Yo creo que es que ni la clase política ni el establecimiento económico se han sentido amenazados realmente, más allá de la retórica por Petro. No sintieron que tenían que negociar porque, a diferencia de Trump, Petro no golpeó donde duele. Y menciono a Trump porque es que hay un cambio grande en el mundo, sobre todo en presidentes populistas, hacia gobiernos donde se impone. Decía Bruce McMaster que la función de un gobierno no es mandar. Eso lo está cambiando Petro, y lo está cambiando Bukele, y lo está cambiando Milei, que al contrario, los gobiernos mandan y hasta las empresas más grandes del mundo obedecen. Y cuando los congresos bloquean, pues gobiernan por decreto. No. La pregunta es si realmente esa polarización tan grande
está atajando a Petro. Yo creo que le favorece a Petro en la medida en que lo radicaliza hacia un comportamiento más trumpiano. Me está haciendo un análisis. Pero eso que está describiendo alrededor del populismo, Álvaro, pero el tema era sí, sobre la relación entre empresarios y gobierno. La última, pero eso Héctor, que está describiendo Álvaro, de que el gobierno manda y que si no, pues lo hace por decreto y tal, eso en Colombia no puede pasar. Es que yo creo que hay una cosa que es muy interesante del diseño institucional colombiano, y es que definitivamente tenemos un presidente y un sistema presidencial con muy pocos poderes. Por fortuna, digo yo, el hecho de que tengamos el Banco de la República, por ejemplo, totalmente independiente y que es el que maneja las variables macroeconómicas más importantes, hace, a mi modo de ver, que estemos llegando a una conclusión, que es que cada vez es menos, incide menos el gobierno en el desarrollo de la economía. El gobierno tiene unas ideas, tiene unas políticas, dice unas cosas, hace otras, y la economía va ahí. Entre otras cosas, aquí, por ejemplo, con frecuencia, cada vez que hay un indicador económico, y los indicadores económicos de estos 3 años no han sido tan malos como se esperaban, al contrario, ha habido unos positivos. Cada vez que se menciona un indicador de esos, alguien dice, pero eso no es por el gobierno. Eso es una muestra de que en realidad el gobierno incide cada vez menos, y digo yo por fortuna, en la economía. Eso está absolutamente probado en el Perú. En el Perú no hay gobierno hace 3 o 4 años y es una economía relativamente bollante. Sí, es una buena referencia, de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. 7:56. Totalmente en desacuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Usted suele estar en ¿Qué cosa tan extraña? A ver, señor. ¿Cuál mala relación de Petro con los empresarios? Si a los cacaos de los bancos les entregó la reforma pensional con un bonito de 4 billones de pesos al año. ¿Se acuerda el discurso cuando el doctor Gilinski en la República lo nombraron empresario del año? Fue allá y le echó toda clase de loas. ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí tengo... Pero es que esa es una relación personal, Aurelio, la relación de Jaime Gilinski pero déjeme, si me va a destruir, déjeme... No, yo jamás lo destruiría, Aurelio. Si me va a destruir, déjeme terminar. Entonces, aquí tengo ante mis ojos una declaración del doctor Malagón de la Asociación Bancaria, en la que resalta el éxito que ha tenido el llamado Pacto por el Crédito con subsidios del gobierno a la tasa de interés. Es que hay empresarios de empresarios. Con los cacaos la relación es perfecta. Acaba de declarar a SACIR la entrega de Mulalolo Guerrero con vigencias futuras, con todos los juguetes de la 5G. Lean las declaraciones de Juan Martín Caicedo Ferrer sobre el comportamiento de Petro y las concesiones viales. Les ha subido los peajes 3 veces al año. ¿Cuál mal de los cacaos? Otra vez. 3 doritos después de que dijera el doctor Malagón eso, el presidente Petro salió y dijo totalmente lo contrario. El pacto por el crédito fracasó. Aurelio está contando un pedacito de las historias para justificar la tesis de que No. Lo que están contando ustedes son las palabras de Petro, y yo estoy hablando de los hechos. Le entregó al capital privado el ferrocarril La Dorada Chiriguaná. Es que no ha hecho sino servirle a los grandes cacaos. ¿De qué están hablando? Bueno, puede que se agarre con Manmaster por las EPS y un poco cosas ahí, lo que le da aplauso para la galería. Aurelio, pero, hombre, no cuadró el negocio de las OPAs. Víctor, usted que vive tan pendiente de las OPAs, no sacó pero más que cuadrarlo fue terminar de hacer una regulación, pero eso lo cuadraron entre los empresarios, entre los interesados. Claro, pero la agresividad también es innegable, la agresividad del presidente, diciéndoles que a esa transacción la sopa por Nutresa. Que han liderado complots, que son esclavistas, que se oponen a las reformas sociales, que se oponen al avance de los derechos de los trabajadores. Fachos, que son los explotadores de los derechos de los trabajadores. Yo insisto en mi comentario a propósito del de Aurelio. Es probable que algunas de las cosas que Aurelio esté diciendo, o todas, sean ciertas. Efectivamente, ha entregado unas concesiones, se ha visto obligado a mantener otras, entre otras cosas porque el presidente no las puede acabar. Así de simple.
si el presidente hubiera podido acabarlas, si el sistema jurídico se lo hubiera permitido, si tuviera eventualmente unas mayorías de aplanadora en el Congreso de la República, quizá lo hubiera hecho, pero es que tenemos un presidente que tiene muy pocos poderes. Por eso el presidente dice mucho más de lo que hace, no solamente porque ese es su método y su estilo y siempre ha sido así, sino porque en realidad los presidentes en Colombia cada vez tienen menos poder. Bueno, o tienen menos poder o dice más de lo que quisiera hacer. Son las 8 en punto en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.